Hola, bienvenidos a la visita virtual de la ruta de la insuficiencia cardíaca en la Clínica CardioVit. Somos el equipo de Falla Cardíaca. Hoy los invitamos a que recorran con nosotros la Clínica CardioVit en sus diferentes espacios y en el programa de insuficiencia cardíaca y trasplante. Vamos a ir a urgencias, a la unidad de cuidados coronarios e intensivos, después vamos a visitar hospitalización y finalmente vamos a conocer de la mano del doctor Álvaro Quintero el programa de trasplantes. Bienvenidos. Doctor Fajardo, yo quiero que nos cuente la vía como el paciente de falla cardíaca ingresa al servicio de urgencias de nuestra clínica. Doctora Catalina, básicamente los pacientes cuando ingresan a la institución van a poder ingresar por un servicio de triaje. Las rutas por las cuales los pacientes ingresan son pacientes o que son conocidos a nuestro programa o son pacientes que vienen referenciados de otra institución en un programa o son pacientes de vez primera que consultan acá. Perfecto. ¿Cuáles son como las opciones diagnósticas o cómo es el abordaje de un paciente con insuficiencia cardíaca que llega acá al servicio de urgencia? Los pacientes que presentan una descompensación de la falla cardíaca frecuentemente van a tener descompensaciones que dependen de un 70 a 80% de congestión. Dentro de las ayudas que tenemos para los pacientes tratamos de hacer un perfil para evaluar con química, laboratorios, radiografía, electrocardiogramas qué perfil de descompensación tiene, si es congestión central periférica, compromisos de órgano blanco, hipoperfusión, y si por ejemplo presenta episodios de arritmias que tengan algún tipo de relación con el episodio agudo del paciente o sencillamente si un paciente puede tener progresión de su enfermedad. Perfecto, eso quiere decir que hay pacientes que se quedan en urgencias, otros hospitalizados y otros como en diferentes vías, ¿cierto? Los pacientes cuando ingresan acá, dependiendo del perfil y el fenotipo que orientemos, podemos hacer una evaluación para si es dependiente de congestión, que es en el grueso de los pacientes, esos pacientes puedan salir de la descompensación y orientar hacia el programa de falla cardíaca ambulatorio haciendo modificación de su terapéutica. Sin embargo, con esas evaluaciones adicionales podemos encontrar pacientes con estados más complejos y severos de su enfermedad que pueden requerir hacer intervenciones nuevas como cursar con síndrome coronario agudo, pacientes que necesiten inotropía, ventilación mecánica no invasiva, los cuales hacen que el paciente pueda dirigirse hacia diferentes dependencias y son un grupo bastante etéreos de comportamientos de la enfermedad en el servicio de urgencias. ¿Cuáles son como las estrategias de tratamiento que más usamos acá en urgencias para el paciente que tiene falla cardíaca? Bueno, como lo hemos resaltado bastante, la mayoría de los pacientes van a estar con congestión y el pilar del tratamiento en la mayoría de los casos va a ser a los pacientes ofrecerle terapia con diurético. Sin embargo, como sabemos, cerca del 25 al 30 de los pacientes tienen un perfil de resistencia al diurético, los cuales hace un poco retador que podemos ofrecerle una terapia efectiva anticongestiva y estrategias como combinación de diuréticos con bloqueos parciales completos, uso de terapias recientes como la salina hipertónica nos pueden dar una luz para orientar un poco a los pacientes. Otros pacientes pues podemos presentar requerimiento de soporte inotrópico o en algunos pacientes que tienen unos comportamientos más severos que cursan con shock, probablemente debemos perfilarlos desde el inicio en urgencias para terapias avanzadas de la falla cardíaca, como llevarlos hacia evaluación hacia el trasplante o considerar que pueden necesitar algún tipo de asistencia ventricular. Doctor Fajardo, muchas gracias. Yo quiero que nos muestre ya para finalizar y le mostremos a todos cómo funciona el área donde se ponen los diuréticos, donde se evalúan los pacientes. ¿Nos puede mostrar? Por supuesto, doctora Catalina. Bueno, entonces, como puede ver doctora Catalina, en el servicio de urgencias contamos con una zona en la cual nos puede permitir el abordaje de los pacientes y el tratamiento. En estas locaciones podemos a los pacientes ofrecerle terapia anticongestiva principalmente basada en diuréticos que les permita generar un poco de alivio de su sintomatología y es muy importante que pacientes con un abordaje de ataque con terapias diuréticos podemos disminuir la sintomatología, no necesariamente llevarle un peso seco, pero podemos hacer un empalme para el programa de falla cardíaca de forma temprana para consolidar el manejo anticongestivo y muchos pacientes pueden resolverse o iniciar la compensación de su falla cardíaca agudamente descompensada.
Y esto va a ser algo que yo creo que todos los servicios de urgencias podemos contar con algo, sino igual, similar. No necesitaríamos muchas cosas, pero probablemente sí la logística y un plan organizado para tratar de ofrecer los requerimientos que tiene un paciente para manejar su descompensación. Perfecto, doctor Fajardo, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicó para visitar el servicio de urgencias. Con seguridad vamos a estarlo buscando posteriormente. Gracias. Claro que sí, doctora. Continuando con nuestra ruta de la insuficiencia cardíaca en la clínica CardioVid, hemos llegado a la unidad de cuidados coronarios, donde la doctora Catalina Gallego nos va a contar cuáles son las claves del tratamiento de los pacientes. Bueno, como hablábamos desde el servicio de urgencias, hay un número de pacientes que requieren soporte inotrópico. Entonces, doctora Clara, acá vamos a encontrar aquellos pacientes que, habiendo ingresado por descompensación aguda, requieren algún tipo de terapia, bien sea vasodilatadores, inotrópicos, y más adelante veremos incluso si requieren soporte mecánico, en cuyo caso estarían en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son las claves para optimizar el tratamiento y para hacer la transición de la unidad de cuidados coronarios al piso? Es importantísimo cuando el paciente llega a una de estas unidades de alta dependencia tener muy identificado qué lo llevó a esto. Es como la clave del ingreso, es saber por qué el paciente ingresó con este grado de descompensación. En urgencias hablábamos con el doctor Fajardo que él tiene casi todos los Stevenson B, acá están los Stevenson C y L, es decir que tendríamos que identificar con mucha claridad por qué están acá. Si tuvieron un síndrome coronario agudo, si tienen una valvulopatía que no se ha tratado, antes de que egresen de este servicio, eso hay que identificarlo. Segundo, identificar otros posibles desencadenantes, enfermedades médicas que estén descompensadas, hay que optimizarlas desde acá para que el paciente pueda egresar a piso. Y si finalmente estamos frente a una falla cardíaca avanzada, identificamos que este paciente debe ir a trasplante o a un soporte ventricular, pues también desde acá se tienen que haber optimizado todas las terapias para tomar esa decisión. Y empiezas el tratamiento farmacológico oral desde la UCI coronaria después de desmontar los inotrópicos y los vasopresores. Esa es una excelente pregunta, doctora Clara, porque es el cada día de nosotros. Efectivamente, si el paciente requirió inotropía, hay que tomar la decisión en qué momento se instaura nuevamente el tratamiento con beta bloqueadores, pero lo que sí es claro es que hay que empezar a titular de entrada. Los diuréticos, ir pensando en cómo los vamos a manejar ambulatoriamente, los IECAs o los inhibidores de la nefrilicina, instaurarlos. Y es un tema súper interesante si iniciamos de una vez inhibidores de la SGLT2. Lo que sí es importante en este momento es tomar la decisión de que vamos a ir reiniciando después de que el paciente egresa de la unidad de cuidados intensivos o coronarios. Esta visita estuvo súper interesante. Muchas gracias, doctora Catalina. A ustedes por visitarnos. Hoy estamos en el servicio de hospitalización en compañía de la doctora Clara Saldarriaga y ella nos va a contar un poco sobre el quehacer diario del manejo de la falla cardíaca en hospitalización. Doctora Clara, usted en el manejo de los pacientes con falla cardíaca, ¿qué estrategias de manejo ofrece para ellos? Bueno, entonces en el servicio de hospitalización es importante tener el contexto de qué problemas falta por solucionar a ese paciente. Recuerden que siempre hay que preguntar cuál es la causa de la descompensación, estudiarla y tratarla. Adicionalmente, en hospitalización hacemos un énfasis muy importante en introducir todas las terapias orales que no se pudieron introducir durante la hospitalización en la unidad de cuidados coronarios o durante la estancia del paciente en urgencias. Recuerden que el paciente que llega a hospitalización ya tiene resuelta la urgencia hemodinámica, la parte del deterioro de la función respiratoria, y lo que vamos a hacer es ir introduciendo todo el tratamiento oral de la insuficiencia cardíaca. Doctora, es frecuente que los pacientes que tengan descompensación cursen con congestión. ¿Qué experiencia y qué puede contarnos respecto al uso de terapias como diuréticos, bloqueos tubular y salina hipertónica? Sí, realmente la congestión está presente en el 30% de los pacientes, incluso antes de irse a la casa. Este es un número súper alarmante, esto lo hemos aprendido por los estudios de ultrasonido pulmonar. Nosotros siempre tratamos de que el paciente se vaya lo más seco posible a su casa. Esa es una de las principales consejos que yo le puedo dar a las personas que nos escuchan para ser exitosos. Siempre utilizamos diuréticos, el doble de la dosis que el paciente venía utilizando en su domicilio para 24 horas.
Y si con esto no logramos una adecuada descongestión, en estos pacientes utilizamos como segunda opción combinar un diurético tiazídico además de la furosemida, y si a pesar de esto el paciente no tiene una buena respuesta, utilizamos el protocolo de salino hipertónico al 3%, que nos ha dado excelentes resultados. En las últimas 3 décadas prácticamente hemos tenido los pacientes pocas estrategias terapéuticas. ¿Qué nos puede comentar de su experiencia con el uso de sacubitril/valsartán y terapias como las inhibidores de la SGLT2? Si realmente nosotros en nuestros pacientes utilizamos tempranamente estas terapias, empezamos sacubitril/valsartán desde la hospitalización, consideramos el uso de los ISGLT2 cuando vemos al paciente en la primera consulta. Yo creo que la tendencia ahora es a tener un esquema que sea más horizontal y menos vertical a la hora de empezar los tratamientos que modifican el curso clínico de la enfermedad. Una de las grandes preguntas que tienen los clínicos, tanto en medicina interna y cardiología, es qué tipo de estudios complementarios se pueden ofrecer para los pacientes que tienen falla cardíaca. ¿Qué nos puede contar sobre ello, doctora? Bueno, nosotros en estos pacientes siempre miramos además las comorbilidades. Yo creo que esto es súper importante. En estos pacientes miramos si hay deficiencia de hierro y la corregimos. Interrogamos si el paciente tiene apnea del sueño y ambulatoriamente hacemos el estudio de la parte de la apnea del sueño. Consideramos que también es fundamental para ellos. Y la función renal, recuerden, 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen además enfermedad renal crónica, y por esta razón muchas veces no se les ofrece las terapias que modifican el curso clínico de la enfermedad. Recuerden que ya sabemos que muchos de los fármacos que utilizamos son seguros en pacientes que tienen una enfermedad renal estadio 3B. En estadio 4 lo que tenemos que hacer es ser más cuidadosos, vigilar al paciente, vigilar el potasio, empezar la menor dosis, y los antialdosterónicos son quizá ese único grupo que no utilizamos en pacientes con enfermedad renal estadio 4. Doctora, creo que la pregunta difícil para muchos, ¿qué nos puede comentar usted? ¿Cuándo ya es el momento de que un paciente se puede ir para la casa? ¿Cuándo está listo? Ya que muchas veces es algo muy retador para la mayoría de los clínicos. Sí, yo estoy de acuerdo con Luis. Saber cuándo es el momento de que el paciente se va para su casa necesita que tengamos unas metas. Primero, ¿ya se estudió la causa de la descompensación y se trató? 2, el paciente tiene que estar recibiendo la terapia farmacológica oral y tiene que estarla tolerando. 3, necesitamos que la función renal esté estable durante al menos 24 a 48 horas. Y la cuarta cosa que necesitamos es que este paciente esté educado por enfermería. Les vamos a mostrar el excelente trabajo que hacen nuestras enfermeras educando a nuestros pacientes. Y además el paciente necesita ya tener bien organizada su cita de control, que debe hacerse durante los siguientes 7 días. Y debe estar eubolémico. Si cumple con esos requisitos, ya sabemos que está listo para irse a su casa. Doctora, una última pregunta. Para los compañeros clínicos de otras especialidades y los colegas de cardiología, ¿cuándo definimos que un paciente debería continuar en un programa de falla cardíaca? Definitivamente todo paciente que salió de una hospitalización tiene que seguirse por un programa de insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca de novo, pacientes en clase funcional 3 y 4 necesitan seguirse por el programa de falla cardíaca. Muchas gracias, doctora, por su atención y compartirnos su valiosa experiencia. Muchas gracias, Luis, y espero que estén disfrutando esta visita de la ruta de la insuficiencia cardíaca en la Clínica CardioVip. Estamos con el doctor Álvaro Quintero, quien lidera el proceso de trasplante cardíaco en la Clínica CardioVip. Vamos a preguntarle cómo es el proceso del paciente candidato a trasplante en la clínica. Bueno, como todos sabemos, el trasplante cardíaco hace parte de la escala final del tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada, y por tal razón los pacientes usualmente son remitidos desde la clínica de falla cardíaca de la institución cuando ya han agotado todas las alternativas terapéuticas, quirúrgicas, de dispositivos, y solo nos queda la opción del trasplante. Es importante mencionar que aproximadamente el 60% de nuestros pacientes que llegan al trasplante provienen de la clínica de falla cardíaca de la institución, y naturalmente, como somos un centro de referencia, el porcentaje restante, es decir, el 40%, son remitidos. Hay que mencionar algo fundamental, es que aquellos pacientes que son remitidos en ocasiones no vienen con las terapias óptimas desde el punto de vista farmacológico o
o de resolución de algún tipo de problema que pueda mejorar los síntomas y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca sin la necesidad del trasplante. Naturalmente, cuando un paciente es remitido desde una clínica de falla cardíaca, viene mucho mejor direccionado y allí resaltar la importancia de este tipo de programas para optimizar los recursos en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Como encargada del programa de falla cardíaca, ¿cuál crees que es la tarea principal de la enfermera? Bueno, Zuleima, entonces el papel de la enfermera en el programa de falla cardíaca es muy importante. Sabemos que este tipo de pacientes necesitan siempre tener un acompañamiento, alguien que esté pendiente de ellos, a quien ellos puedan llamar, y la enfermera se convierte como en esa persona. Adicional a eso, el papel tan importante que cumplimos como profesionales de enfermería, que es el de la educación del paciente. Este paciente debe aprender a reconocer los signos de alarma, conocer su enfermedad, saber qué medicamentos está tomando. Entonces, digamos que todo esto de la parte educativa es lo que hace la enfermera tan importante dentro del programa de falla cardíaca. Además, sabes que nosotras como profesionales de enfermería y en el programa tenemos diferentes roles adicional al de educar al paciente, y es coordinar el programa, ser ese puente de comunicación entre el paciente y el cardiólogo, digamos llenar bases de datos, digamos como coordinar todo lo que se hace administrativamente en un programa de atención de pacientes. Entonces te conviertes realmente como en una compañera, eres como el puente entre el médico y toda la familia de la persona afectada. Exactamente, es un papel muy importante porque ya el paciente empieza a reconocer y él sabe a dónde puede acudir en caso de que tenga un signo de alarma o de que se sienta mal o de que de pronto no tenga una cita, algo administrativo que le esté sucediendo que uno pueda ayudarle a resolver. Entonces digamos que es como el encargado de toda esa comunicación. Y cuando el paciente está hospitalizado, ¿cuál es la tarea fundamental o qué te encargas en ese momento de hacer? Bueno, durante la hospitalización es muy importante empezar a conocer el paciente, irlo educando, irlo conociendo y que el paciente a su vez vaya conociendo todo lo que es el programa pues, al que el paciente va a ingresar después de que se salga de la hospitalización. Ir brindándole esa educación para que el paciente vaya teniendo esos conocimientos. En nuestra clínica de falla cardíaca, la forma de captar a los pacientes es desde la hospitalización, para que cuando el paciente ya se vaya con una cita asegurada para ingresar a nuestro programa, y eso digamos que es como las funciones que uno empieza a realizar. Al momento del alta, cuando el paciente se va a ir para la casa, es importante brindar un poco de educación, dejar y hacer esa transición del momento del alta a la parte ambulatoria, que el paciente sepa qué medicamentos va a tomar, cuáles son las medidas que va a tomar en casa para ir reconociendo los signos de alarma. Entonces, durante la hospitalización y previo al alta, esas son todas las funciones que debe cumplir el profesional de enfermería. Entonces, durante la hospitalización vas captando como cuáles son las falencias que tiene el paciente, la familia, empiezas como a conocer y a adaptar como todo ese tipo de conocimientos para que el paciente se vaya mucho más adaptado a su nueva enfermedad. Exactamente, ese es el momento de ir conociendo al paciente y a la familia y siempre ir involucrando a un cuidador primario, que el paciente desde el momento en que enfermería se presente también sepa o sepamos nosotros quién es ese cuidador, quién es esa persona que lo va a estar acompañando durante todo este proceso. Asimismo, se le deja al paciente un contacto, que sería un número de teléfono celular, un teléfono fijo, donde el paciente va a poder estarse comunicando con nosotros, incluso antes de venir a esa cita próxima que va a tener con el cardiólogo, ya que en ese tiempo de estar en la casa es posible que pueda ocurrir una descompensación y que el paciente tenga a dónde llamar y que podamos ayudarle a resolver o a parar esa descompensación como a tiempo. Ya una vez ingresa al programa de falla cardíaca y tiene la primera cita con el especialista, ya vendría entonces el proceso de tener la cita con enfermería como tal, que ya sería una cita propia de educación, donde ya el paciente llega acompañado de su familia y ya es una cita de un tiempo más amplio, más o menos de 1 hora,
donde se le brinda toda la educación acerca de la enfermedad, los cuidados, signos y síntomas de alarma y todo lo que empieza a ocurrir durante ese proceso de enfermedad del paciente. Bueno, entonces una de las estrategias fundamentales que utilizan los médicos es el manejo del diurético. ¿Qué hace la enfermera o qué papel tiene en el manejo del diurético o qué estrategias tienes para que el paciente lo maneje de manera adecuada? Perfecto, Zule. Mira, es muy importante que el paciente de falla cardíaca aprenda a titular o a manejar precisamente este medicamento que es especialmente la furosemida. Entonces, dentro de toda la parte educativa que se le brinda al paciente, es muy importante que el paciente primero aprenda a reconocer los signos y síntomas de alarma o aprenda a reconocer cuándo está reteniendo líquidos. Entonces es ahí cuando se le debe explicar al paciente cuando tiene edemas, cuando está con hinchazón o dolor abdominal o inflamación. Es muy importante el peso diario. El peso diario en ello se convierte en clave para que el paciente aprenda a saber en qué momento entonces debe titular su medicamento. Entonces hablarles del peso es muy importante. Hablar de la restricción hídrica también es un punto muy importante para que el paciente pueda saber qué cantidad de líquido debe de tomar y asimismo ya explicarle cómo va a ir aumentando el diurético. Entonces la idea es que el paciente, si el peso aumenta, lo que hacemos es explicarles muy bien cómo debe de aumentar él también el diurético y reconociendo también cuándo lo debe de disminuir. Perfecto, por lo que veo el papel de la enfermera en el programa de falla cardíaca es totalmente indispensable. Creo que es esa mano amiga que la familia y el paciente necesitan para poder llegar a una terapia óptima. Pero entonces, en esta experiencia, ¿cuáles crees que son los retos fundamentales de la enfermera en el programa de falla cardíaca? Yo pensaría que más que tener retos o algo, es siempre estar haciéndolo, o sea, siempre insistir en la educación que le brindemos al paciente, en el acompañamiento, en darle esa confianza al paciente de que él también sepa en qué momento nos debe de buscar. Entonces yo creo que eso es como lo más importante del papel que cumplimos las enfermeras en este tipo de programas. Vamos a cerrar esta visita con los mensajes claves del día de hoy. Yo quiero empezar recordándoles que manejar la insuficiencia cardíaca requiere un programa multidisciplinario donde podamos ver al paciente de una manera integral. Yo quiero decirles a manera de conclusión, tal y como lo vieron en la mañana de hoy, la importancia de trabajar en equipo con enfermería, cardiología y las otras áreas afines a nuestra especialidad. Es decir, que no podemos ver estos pacientes segmentados, sino siempre de manera integral. Doctora Clara, yo quiero que les digamos a los que nos están viendo qué debemos tener en cuenta ahora que el paciente ya se va para la casa en la consulta de transición. La consulta de transición es el comienzo de un camino exitoso en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Recuerden preguntarse, ¿qué causó la insuficiencia cardíaca? Si el paciente está completamente estudiado y si no, hagan los exámenes necesarios para identificar causas potencialmente corregibles. 2. Recuerden tener una lista de chequeo para verificar que el paciente haya recibido todo el tratamiento que está recomendado por las guías. Si existe algún tipo transitorio de contraindicación para iniciar alguna de estas terapias, reevalúen la indicación de empezar este medicamento una vez el paciente está en la primera visita o salga. Recuerden que a los pacientes hay que revisarlos 7 días después del egreso. Y recuerden que deben recibir educación por enfermería y tener un número de contacto y deben estar educados acerca de los signos de alarma. Esas son las claves de la consulta de transición. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Estamos muy contentos de que hayan conocido la Clínica Cardiovid, el programa de falla cardíaca y trasplante, y siempre van a ser bienvenidos.